Seguimos en nuestro programa, así se dice, que decidimos titular Todo Belgrano. Todo Belgrano. Pasamos por La Bandera, seguimos por Manuel Belgrano. Yo sospecho que nos va a quedar un poquito más de Manuel Belgrano, pero ahora vamos a ir al barrio. Al barrio de Belgrano. Y para hablar un poco de esto, estamos en comunicación telefónica con Eduardo Lázari. Él es historiador, es presidente de la Junta de Estudios Históricos de Buen Aire. Muy buenos días, muy buenas tardes en realidad. Eduardo, Lucía Genovesi y Federico Recaño, te saludamos. Hola, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, vos titulás a la visita que vas a tener el viernes 21 de junio, o sea, mañana. Belgrano, un pueblo, un país. ¿Por qué este nombre? Bueno, uno recuerda que lo que hoy es el barrio de Belgrano, ahí alrededor de la plaza que está ubicada en Juramento y Cuba, nace un pueblo en 1855, paralelo al pueblo de San Martín, para rendirle homenaje, eran los tiempos del gobernador Valentín Alsina, a los dos grandes de la independencia. Entonces, ahí vamos al origen, un origen muy vinculado a lo que era el urbanismo español, la iglesia, la municipalidad frente a la plaza, y luego, con el tiempo, ese barrio, 1887, se incorpora a la ciudad de Buenos Aires y se convierte en capital federal de la República, para luego, con el tiempo, convertirse en un barrio muy emblemático. Y lo de un país tiene dos connotaciones. La primera es que allí se reúne el Congreso Nacional, que declaró a Buenos Aires capital de la República en 1880, es decir, se transforma una discusión que había tenido la Argentina sobre su capital a lo largo de casi 70 años en una decisión política. Y en los años 70 había una inmobiliaria que se especializó en el barrio de Belgrano, que su propaganda era Belgrano un país. Sí, entonces, de alguna manera, recuerdo. mezclando hechos de la historia con hechos más recientes, le pusimos ese título a una recorrida por uno de los lugares más lindos de Buenos Aires. A ver, ahí te pregunto, ¿no? Porque viste que la división de los barrios siempre es una complicación para los porteños, porque hay barrios que no existen, barrios que existen, pero hay otros barrios que los renombramos. Digamos, el barrio de Belgrano, a mí siempre me cuesta, los límites, porque vos hay gente que ve San Benito de Palermo y cree que está en Belgrano, por decir algo. Después tenés Belgrano R. Después tenés, ¿no? Tenés como lugares que ya no sabés si eso es Belgrano R, si es Ortúzar, si es Colegiales. Digamos, nos pasa eso. Tenemos como un límite original y se ha ido modificando, o esto ha sido desde la primera división en barrios? No, cuando se funda el pueblo allá por 1855 estaba muy clarito el límite. Por un lado, la calle Mendoza, debajo de la cual transita un arroyo, el arroyo Vega, que en aquel tiempo era un arroyo a la vista, así que era un límite natural. Después lo que es hoy la avenida Kramer, que era como la parte más hacia, digamos, tierra adentro. La calle La Pampa, antiguamente llamada solamente Pampa, y que constituía el límite, digamos, hacia el centro de Buenos Aires, hacia la ciudad de Buenos Aires en aquel entonces, y la Costanera, que era lo que hoy es la calle Virrey Bertis, donde está la estación Belgrano C. Claro, las barrancas, para abajo eran Juncales. Donde terminaban las barrancas, digamos, ¿no? Exacto, las barrancas eran la vieja costanera del río, después se fue rellenando esa zona cenagosa, esa zona de Juncales, y dio origen, al barrio del Bajo Belgrano. Yo creo que en Belgrano hay tres zonas muy, muy claramente diferenciadas. Belgrano C es la zona que algunos dicen Belgrano comercial, Belgrano costero, en realidad debe su nombre a que era el ferrocarril La Campana, el de ahí la C, y el otro ferrocarril, que da el ferrocarril a Rosario, que es el que define a Belgrano R. Así que tenemos Belgrano C,
ubicado más o menos entre Cabildo y Libertador. Sí. El Belgrano R de Cabildo hasta pasando la calle hasta Estomba, y que en realidad no es Estomba sino la calle anterior, hasta Rómulo Navón, y después el Bajo Belgrano. Creo que son los 3 subbarrios, digamos, en que podemos dividir a Belgrano. Ajá. No, te vi respirar. No, pensaba en esto que en Belgrano, en el barrio de Belgrano, a lo largo de la historia, es este pequeño paso por capital de una nación, podríamos decir. Sí, en 1880, en un contexto de pelea entre los autonomistas y los nacionalistas porteños, el Partido Liberal porteño, se produce un evento bastante dramático porque el presidente Nicolás Avellaneda quería hacer de una buena vez una ley que hiciera de Buenos Aires la capital. Eso cuenta con la resistencia de el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Tejedor. Eran tiempos electorales, había que elegir en abril de 1880 presidente. El ministro de Guerra, que había hecho la campaña del desierto, Julio Argentino Roca, que en ese momento estaba en la más alta cumbre del prestigio y la popularidad, por lo que había significado acabar con el conflicto de la frontera sur. Entonces, en ese contexto, la pelea entre el gobierno central y el gobierno bonaerense hace que la capital de la provincia de Buenos Aires era Buenos Aires. El gobierno nacional se ha echado prácticamente por la presión del gobernador Tejedor. El presidente Avellaneda, con una mayoría de diputados y una minoría de senadores, se instalan en Belgrano y fue capital de facto, ¿no? Nunca fue declarada Belgrano capital, pero en lo que es el magnífico edificio del Museo Sarmiento, es allí donde se reúne el Congreso Nacional y declara capital de la República a Buenos Aires, acabando, como les decía antes, con un problema que venía siendo traumático desde hacía muchos años, desde 1810 prácticamente. Ahora, te pregunto y te saco un poco del barrio y te tiro para el lado de Belgrano, por decir de alguna manera. Digo, Manuel Belgrano, ¿por dónde, se sabe más o menos por dónde vivía él? Sí, Belgrano es casi el único prócer argentino que nació, vivió y murió en la misma casa, ubicada a unos metros del convento de Santo Domingo, Defensa y Belgrano. De hecho, la calle Belgrano se la bautiza así porque ahí vivió don Manuel, y hoy es a la altura del 430. La casa original se demolió, se construyó un edificio en los años 30, que tiene nombre, se llama Edificio Kalmer, y los vecinos, en el vestíbulo principal del edificio, han levantado un altar cívico, un altar patriótico, con un retrato de Manuel Belgrano, y siempre ese edificio tiene flameando la bandera argentina. Ajá, mira. Ese ahí está ¿no? Digo, y bueno, obviamente, la iglesia de Santo Domingo es donde reposan los restos, ¿no?, de Belgrano, ¿no? Sí, ahí los padres de Belgrano habían sido grandes contribuyentes para levantar ese edificio, por eso están sepultados muy cerca del altar, don Domingo Belgrano y doña María Josefa Domínguez, y Belgrano fue sepultado. Él iba a misa cotidianamente allí, era terciario de la orden dominica, y lo sepultaron en la parte exterior, probablemente a pedido suyo por el hecho de haber tenido hijos naturales. En 1903, Julio Argentino Roca manda construir el mausoleo que guarda sus restos, que también está fuera de la iglesia, lo cual marca una distinción con el de San Martín. San Martín está sepultado dentro de la Catedral de Buenos Aires, en otra iglesia, pero bueno, son quizás los dos mausoleos más portentosos del país y que guardan los restos de dos de los más grandes de la historia. Y a vos, en términos personales, ¿qué es lo que te mueve de Belgrano? ¿En qué te conmueve?
Bueno, Belgrano, en esto hay que decir que siempre ha habido un sesgo que para mí no ha sido positivo respecto de la figura de Belgrano, porque se destaca como militar que lo fue por patriota, como si no supiera ser militar, cosa que es falsa, o que murió pobre, que en realidad murió sin dinero en efectivo, que no es lo mismo que morir pobre. A mí de Belgrano me parece que lo que más me impresiona, lo que más me conmueve, como vos decías, es el hecho de que es el personaje intelectualmente más genial que tuvo el Río de la Plata, un hombre al que el Papa autorizó a leer libros prohibidos que en aquel tiempo la Iglesia censuraba, un hombre que estudió en 3 universidades españolas, en Valladolid, en Oviedo y en Salamanca, que fue consejero del rey en Madrid y que después va a ser el personaje fundamental tanto en la Revolución de Mayo como el hombre de las decisiones potentes, luego con la gran victoria militar de Tucumán y finalmente siendo el gran propulsor de la independencia. Un aspecto que se conoce poco de Belgrano, que debería ser mucho más difundido, es su condición de primer economista científico del Río de la Plata y probablemente de Sudamérica. Las memorias del Consulado de Buenos Aires son tratados de economía política liberal extraordinarios, y siempre me ha llamado la atención, alguna vez que he visitado Salamanca, que fue el creador de la Escuela de Economía Política de Salamanca, que no es ni más ni menos lo que después se convirtió en la Facultad de Ciencias Económicas. Y fue el primer presidente, fue el primer decano de la primera Facultad de Ciencias Económicas que hubo en una universidad española. Así que el talante intelectual de Belgrano siempre me ha parecido formidable. Eduardo, vos el 20 haces un paseo, un recorrido que se llama Los Lugares de Manuel Belgrano, que arranca en la Pirámide de Mayo. ¿Por qué ese lugar para iniciar este recorrido? Bueno, la Pirámide de Mayo porque él participa de la Revolución, es vocal de la primera Junta, y la Pirámide de Mayo es el primer monumento argentino que se levanta el 25 de mayo de 1811, al año siguiente de la Revolución. Después porque en la Plaza de Mayo está la estatua de Belgrano, no la de San Martín, como un reconocimiento por parte de Domingo Faustino Sarmiento a uno de los padres de la patria, por el cual él particularmente tenía mucha simpatía. Está el mástil, que tiene frases de Manuel Belgrano, después está muy cerca de allí el Cabildo, obviamente, donde él actuó políticamente en la Revolución. A una cuadra está el Colegio Nacional de Buenos Aires, que cuando era colegio convictorio de San Carlos, fue alumno. Belgrano tiene dentro del Colegio Nacional de Buenos Aires un monumento que lo reconoce como el mejor alumno de la historia del colegio. Y después, bueno, por la calle Alsina se encuentra la casa de la que fue uno de sus 2 amores, María Josefa Escurra. Por la calle Defensa se encuentra la casa de Bernardino Rivadavia, un gran amigo de Belgrano, con quien compartieron 2 años la habitación donde se alojaban en Europa, donde actuaron como diplomáticos de la Revolución entre 1814 y 1816, y finalmente, bueno, tanto el convento de Santo Domingo, del que ya hablamos, como su casa, lo cual permite ver dónde transcurrió la vida de este hombre, que es quizá el prócer más porteño de los próceres porteños, y que sin duda es, además del creador de la bandera, uno de los genios de nuestra historia. Yo te pregunto ahora, pero pues se me disparó por esto que venías diciendo, ¿no? Digo, hay un vínculo muy fuerte entre Belgrano y Luján, ¿no? Digamos, la Basílica de Luján, etcétera, etcétera. Digamos, hay un vínculo muy fuerte y yo no lo asocio como territorialmente, digamos, porque ahí hay un cabildo, bueno, de hecho, pero digo, Luján, ¿pero por qué este vínculo? Bueno, Belgrano, en las 2 campañas militares que emprende para
digamos, promover la revolución, que es la campaña del Paraguay en 1810 y la campaña del Alto Perú en 1812. En ambos casos, él pasa por Luján, la iglesia era otra, era una iglesia colonial muy bonita, pero mucho más pequeña, y ordena celebrar una misa por el triunfo de la revolución en la iglesia de Luján. Él era un hombre muy, muy devoto, y en ese caso, digamos, pone en evidencia esta condición. Era un hombre de misa diaria, era un hombre que hacía rezar al ejército, e incluso cuando ha tenido alguna victoria militar, atribuyó su triunfo a la intercesión de la Virgen de la Merced en el caso de Córdoba y la Virgen del Milagro en el caso de Salta. Entonces, esa es la razón por la que Luján tenía una placa que lamentablemente sacaron en la última restauración, que recordaba el paso de Manuel Belgrano por allí como comandante del ejército, y también el paso de San Martín como jefe del regimiento de granaderos a caballo rumbo a San Lorenzo. Así que desde siempre, desde ya mediados del siglo XVII, la iglesia de Luján era una iglesia que contaba con una gran devoción popular. Eduardo, un placer siempre hablar con vos. Para quienes quieran asistir a alguna de las dos, de estas dos o de otras de los recorridos, ¿dónde podemos verlo? ¿En tu página web? Sí, www.eduardolazari.com.ar, y allí está toda la información para participar de las actividades. Te agradecemos un montón este rato. Sí, muchas gracias, Eduardo. Un placer. Gracias. Un placer. Adiós.